retomando donde lo dejamos, y para recordarles lo que pasó en el capítulo anterior, mientras que el prota se convirtió en el señor de la noche y comenzó a interpretar una hermosa melodía que dejó muy impresionada a toda la gente. Por otro lado, Jung se levantó y anunció que había preparado una sorpresa especial para Ryoyu, algo que seguramente le encantaría. Es así como se acercó al instrumento musical, y de inmediato se puso a tocar el piano con la certeza de que ninguna belleza se resistiría a su encanto. Especialmente cuando interpretaba, ya que había pasado varios años estudiando en una escuela de música. Sin embargo, tras escuchar la actuación de Jung, Ryoyu quedó totalmente en shock, ya que esto no se comparaba a la música que interpretaba el prota. Por otro lado, al finalizar la actuación de Chen Yuan, Men no pudo evitar llorar, cuestionándose cómo alguien tan ordinario podía crear melodías que tocaban el alma de manera tan profunda, y debido a esto su favorabilidad hacia el prota aumentó en 30 puntos. Mientras tanto, un hombre informó a Lindsay que se había cumplido con el encargo y que los terrenos designados habían sido despejados, y mencionó que lo único que le preocupaba era la alta compensación ofrecida a quienes aceptaban vender sus terrenos. Pero Lindsay le aseguró que no debía preocuparse por eso. Sin embargo, ella entendía que bajo la influencia de su empresa, Men ya había adquirido una gran cantidad de terrenos, y la única manera de oponerse era comprando una cantidad igual de terrenos. Lindsay estaba muy furiosa al enterarse que Meng era un espía, y estaba decidida a desbaratar todos los esfuerzos del que había sido enviado para arruinar a Chen Yuan. Pero de pronto fue interrumpida por un mensaje de Merling, la cual le dijo que entrara al enlace que le había enviado, y de inmediato Lindsay siguió el enlace para ver la transmisión de interpretación de Chen Yuan. Desde las primeras notas y palabras de la canción, sintió como todo en su interior se removía, y no pudo evitar sumergirse en la felicidad que la música del prota le proporcionaba, aumentando así mismo su favorabilidad en 96 puntos, y con esto la misión del sistema se había completado con éxito, ganando así 10 puntos de refuerzo. En eso Chen Yuan, al dejar su instrumento y revisar los mensajes del sistema, se dio cuenta de que la actuación no había sido en vano. Pero la audiencia no quería que se fuera, suplicándole que se quedara y tocara más, o al menos revelara su identidad. Unos días después, un empleado de Casas el Santuario informó a Men que las cosas no estaban saliendo bien, ya que otra empresa también había comenzado a comprar terrenos activamente en la misma área que ellos. Al escuchar esto, ella pensó que su verdadero jefe podría estar detrás del plan para llevar a Casas el Santuario a la quiebra. Y en voz alta le comentó a su empleado que estaba al tanto de la situación y que se encargaría de informar al lobo solitario para recibir instrucciones. Sin embargo, al intentar llamarlo, se encontró con que el teléfono de Chen Yuan estaba apagado, algo que nunca le había ocurrido antes. Mientras tanto, en la empresa de Yuki, dos mujeres estaban sentadas en una esquina, murmurando sobre los rumores de la posible caída de la empresa. Sin embargo, una de ellas no creía en tales rumores, citando al señor Lobo Solitario como un ejemplo de fortaleza, pero la otra replicó de inmediato que nadie había visto ni oído de él en mucho tiempo, y explicó que la financiación de la empresa se había detenido desde que el Lobo Solitario se había declarado en quiebra y había desaparecido. Y justo en ese momento Chun-Yi escuchó todas estas palabras al pasar por la oficina y se preocupó, así que de inmediato fue a hablar con Yuki, la cual también le comentó que había oído los rumores, pero afirmó con seguridad que el Lobo Solitario no podía estar en quiebra. Sin embargo, Chun-Yi le hizo ver que la información parecía bastante convincente y sugirió que debería intentar contactar a Chen Yuan. Al escuchar esto, Yuki comenzó a reflexionar y se dio cuenta de que el prota realmente había estado ausente últimamente y no estaba involucrado en ninguno de sus proyectos. Y en un abrir y cerrar de ojos la noticia de la quiebra del Lobo Solitario y la interrupción de la financiación se había extendido por todos los círculos financieros. La mayoría de los grandes jugadores en el mundo de las finanzas se regocijaban ante la noticia, llamando al prota un completo tonto. En eso, tras contestar la llamada de Ryoyu y escuchar los rumores de su supuesta quiebra, Chen Yuan, quien se encontraba disfrutando de un rico sol, le preguntó cómo había llegado a esa conclusión. A lo que Ryoyu respondió que eso no tenía importancia, y le dijo que si estaba enfrentando problemas financieros, estaba dispuesta a vender su oficina para ayudarlo. Pero Chen Yuan le aseguró que todo estaba bajo control, ya que su único inconveniente era que cuanto más gastaba más parecía ganar, y le mencionó que incluso tenía pensado donar un par de billones a Argentina, ya que ellos lo necesitan más que él.
Al finalizar la conversación, Chen Yuan se dio cuenta de que había decidido tomarse unas breves vacaciones, durante el cual ya lo habían dado por perdido. Mientras tanto, después de terminar la llamada, la madre de Ruoyu, con una expresión preocupada, insistió en que no debía considerar vender su oficina y argumentó que si Chen Yuan realmente tuviera problemas serios, la cantidad que Ruoyu podría ofrecer sería insignificante en comparación. Al escuchar estas palabras, Ruoyu reflexionó sobre esto y estuvo de acuerdo, pero su madre, basándose en su experiencia, advirtió que Chen Yuan podría estar fingiendo debilidad. Ella temía que una decisión apresurada de Ruoyu pudiera arruinar los grandes planes de un joven realmente talentoso. Luego de unas cuantas horas, el prota recibió una llamada de Yuki, quien quería vender su empresa de transmisión para ayudarlo a salir de su supuesto apuro financiero. Luego Sun Jin también se puso en contacto, exigiendo que el prota le dijera la cantidad que necesitaba, e incluso Kim Bing-sue se sumó a la preocupación, reprendiéndolo por no informarle sobre sus problemas y ofreciéndose a ayudar. Y aunque nuestro prota estaba cansado de recibir estas molestas llamadas, respondió que todo estaba bien, mencionando que recientemente había adquirido una lujosa villa. Al terminar la conversación con Kim Bing-sue, Chen Yuan estaba convencido de que alguien estaba esparciendo rumores infundados sobre su quiebra, y con una sonrisa en el rostro, notó que la situación había cambiado, ya que ahora no estaba gastando dinero en mujeres, sino que ellas estaban dispuestas a gastar en él. Mientras disfrutaba de un cóctel y se sentía complacido por la atención de las mujeres más atractivas que tenía, su agradable estado de ánimo fue interrumpido por una nueva llamada que lo hizo molestar mucho. Se trataba de Lindsay, quien le dijo que dejara de gritar y le pidió que le dijera dónde se encontraba en ese momento. Cuando Chen Yuan le preguntó el motivo, Lindsay reveló que tenía una sorpresa para él y le dijo que no se moviera de donde se encontraba, lo cual hizo que el prota sintiera que esa sorpresa no sería del todo agradable. Mientras tanto, en la villa de la corte real, Jung dio las últimas instrucciones a su gerente de seguridad y a otros empleados, enfatizando la importancia de la recepción de ese día, ya que además de varios funcionarios de alto rango, se esperaba la llegada del representante de la familia Lung. Es así como poco después comenzaron a llegar coches de lujo, uno tras otro, y de uno de ellos emergió Jian, el invitado más esperado de la noche. A lo que Jung, mostrando mucho respeto, procedió a saludar a Jian y le ofreció pasar a la casa, el cual le agradeció el gesto, pero le mencionó que dado su vínculo que tenían no era necesario seguir con las formalidades. Y es así como justo cuando todos estaban a punto de entrar, un taxi se detuvo abruptamente detrás de ellos, del cual apareció Meng. Ella había sido enviada a la reunión en la casa de la familia Ling por orden de su amo, y al ver a Jian de inmediato se apresuró a seguirlo. Esto llamó la atención del personal de seguridad, pero su intento de acercarse fue rápidamente interrumpido por un guardia de seguridad de la familia Ling, quien exigió que Meng se retirara. Ante la reacción del guardia, los demás empleados de seguridad tomaron posiciones defensivas, listos para proteger a sus amos. Y debido a esto, Meng cayó al suelo por el empujón y de inmediato gritó el nombre del señor Jian, quien al parecer no la reconoció por su voz. Pero al observarla más de cerca, este reconoció a su fiel espía y estaba a punto de acercarse para ayudarla a levantarse. Sin embargo, cuando se aproximó a ella, Jian notó el desagradable olor que emanaba de su cuerpo. Así que, mostrando claramente su desagrado, le reprochó por no haberse duchado en varios días y aún así se atrevía a presentarse en ese estado. Y como no la quería tocar, de inmediato ordenó a los guardias que la ayudaran a levantarse. Y en ese instante Meng, al ver cómo el hombre a quien había servido toda su vida se apartaba de ella y la hacía de menos, se sintió profundamente herida. Había tenido que abstenerse de ducharse durante varios días para no mojar sus profundas heridas, y no podía creer que su amo fuera tan desconsiderado como para rechazarla por ello después de que casi pierde la vida en la misión. Luego de esto, ya estando en la casa de la familia Ling, todos los presentes ya se encontraban en la mesa. Y fue un tipo llamado el señor Tianxin, quien era el dueño del banco más importante de la ciudad, el cual le pidió a Jian que le proporcionara más detalles sobre la situación del lobo solitario. En respuesta, este instruyó a su asistente para que compartiera toda la información relevante con sus socios. Es así como Meng explicó que ella dirige una empresa que ha adquirido una gran cantidad de terrenos en ubicaciones estratégicas.
Y fue el señor Wei, también uno de los hombres más importantes de la ciudad de Seúl, quien se dio cuenta de inmediato de que si el lobo solitario pretendía continuar desarrollando su empresa cinematográfica, necesitaría 100% de su apoyo, lo cual Men confirmó rápidamente sus suposiciones, mientras que Jung también se unió a la conversación, mencionando que había rumores de que el lobo solitario había cesado la financiación y se había declarado en bancarrota. Hyun agregó que la avaricia del lobo solitario fue la causa de su crisis actual, y es así como ante estas palabras todos los enemigos del prota brindaron y chocaron sus vasos, disfrutando de la desgracia del lobo solitario. Y en eso Jung comentó que su hermana también había ganado la confianza del lobo solitario, y que en el momento adecuado seguiría las órdenes de su hermano mayor. Mientras tanto Lindsay se encontraba exigiendo a Chen Yuan que preparara la comida que una vez le sirvió durante una visita a su casa, ya que tenía mucha hambre. Sin embargo, en lugar de ser recibida por el prota, fue recibida por su encantadora hermana, quien estaba contenta de ver a su amiga nuevamente. Luego de esto las dos se sentaron en el sofá, y Merlin no perdió el tiempo para preguntarle a Lindsay cuánto le gustaba a su hermano, dado que ella lo seguía constantemente, pero Lindsay negó rotundamente sus sentimientos, mencionando que tenía a muchos chicos detrás de ella, y que en realidad no le interesaba en absoluto alguien como Chen Yuan. En eso el prota, al escuchar sus voces, de inmediato levantó la vista, y no podía entender cómo una familia tan distinguida había criado a una chica tan ruidosa como Lindsay, pero estaba contento de que ella estuviera aquí, ya que su hermana no estaría tan sola. Mientras continuaba preparando su famoso arroz, el prota redujo el fuego, cuando de repente en eso comenzaron a golpear con fuerza la puerta. Se trataba de una voz femenina, la cual exigía que se abrieran de inmediato, dejando en claro que sabía perfectamente que él estaba en casa. Al escuchar todo este alboroto, ni Lindsay ni Merlin comprendían quién podría permitirse ser tan insistente. Pero en eso la hermana de Chen Yuan notó que la voz que pedía que se abrieran las puertas tenía un tono bastante encantador. Sin embargo, Lindsay, con un toque de ironía, comentó que probablemente era otra de las conquistas de su hermano. Pero finalmente las chicas abrieron las puertas y encontraron a Sunjin de pie, la cual ni bien las vio estaba interesada en saber quiénes eran y qué estaban haciendo en la casa de Chen Yuan. De inmediato Lindsay y Merlin, al ver a la famosa actriz, se preguntaban qué podría hacer ella en este lugar. Poco después las tres chicas estaban sentadas en la mesa del comedor, y en eso Lindsay pensó para sí misma que no podía ni imaginar el nivel de celebridades con las que Chen Yuan estaba relacionado. Y mientras tanto Merlin no desaprovechó la oportunidad para pedirle un autógrafo a Sunjin. Pero mientras Sunjin firmaba, Lindsay pensaba que si esta actriz también le interesaba el prota, entonces sería una oponente muy fuerte en su intento de ganar el corazón de Chen Yuan. Y justo en ese instante, este apareció en la sala con muchos platillos impresionantes que había preparado en un abrir y cerrar de ojos. Y de inmediato las tres chicas devoraron la comida con gran apetito y rapidez. Aprovechando la oportunidad, el prota le preguntó a Sunjin cuál era el motivo de su visita, a lo que ella explicó que estaba preocupada por él debido a los recientes rumores. Al terminar la comida, las sonrisas satisfechas de las chicas se acompañaron de mensajes del sistema que indicaban un aumento en el nivel de favorabilidad de cada una. Esto hizo que el prota se sintiera complacido, ya que notó que uno de los perfiles de las chicas estaba cerca de alcanzar los 100 puntos. Sin embargo, su buen ánimo se vio interrumpido cuando Lindsay le lanzó una carpeta, informándole que tenía noticias importantes. Al abrir la carpeta y examinar los documentos, el prota descubrió que la empresa en cuestión era completamente diferente a la que había puesto bajo vigilancia de Meng. A lo que Lindsay, satisfecha con su trabajo, desplegó un mapa sobre la mesa para mostrar en detalle las adquisiciones realizadas, y es así como mencionó que todo el dinero asignado había sido gastado. Sin embargo, para nuestro prota lo único importante era que el dinero se hubiese utilizado, sin importar el destino exacto. Pero al escuchar todo esto, Sunjin se sorprendió al descubrir que todos los recientes problemas con la tierra eran obra de Chen Yuan. Solo en ese instante entendió que contaban con una ventaja sin igual y que nada podría detener su avance en el mundo del cine. Al observar a Chen Yuan con más detenimiento, Sunjin se preguntó cuánto tiempo había estado este individuo orquestando sus movimientos, ya que la visión y la estrategia de este brillante jugador realmente desafiaban la imaginación. Y al mismo tiempo que ella pensaba que el prota era todo un macho, el sistema envió un aviso al prota, informándole que el nivel de favorabilidad de Sunjin había superado los 95 puntos.
Como resultado descubrió que su cuenta personal había recibido una suma de más de $2.000 millones, así como 30 puntos de mejora y una nueva habilidad en actuación. Sin embargo, el prota estaba desconcertado por la situación, ya que Sun-jin no le quitaba la mirada de encima, y solo pensaba que debía estar impresionado al revisar el informe financiero. En eso, mientras caía la noche en la ciudad, Yuki, que aún se encontraba en la oficina, pidió a su amiga que investigara a fondo la empresa Casas El Santuario, ya que si la empresa enfrentaba dificultades, esto implicaba problemas para Chen Yuan, a quien ella amaba con todo su corazón. A lo que Qianmu, una hacker de primera categoría, le aseguró a su amiga que obtendría toda la información que necesitaba ese mismo día. Volviendo con el prota, este se encontraba pensando sobre cómo podría aprovechar su nueva habilidad actoral para enamorar a las mujeres, pero en eso se dio cuenta de la mirada peculiar de Sun-jin hacia él. Así que sin dudarlo utilizó su nueva habilidad, y con una voz profunda le preguntó por qué lo miraba de esa manera. A lo que Sun-jin, siendo también un artista, no supo cómo responder de manera clara, y no pudo evitar sonrojarse preguntándose si Chen Yuan siempre había sido tan atractivo o si simplemente estaba aluciando. En eso el prota, al verla de esa manera, notó que no era tan complicado impresionar a Sun-jin con su actuación, y pensó en cómo esta valiosa habilidad podría beneficiarle en sus interacciones con otras mujeres. Y concluyó que el aumento en la favorabilidad de Sun-jin se debía probablemente a que ella había malinterpretado todo lo que estaba sucediendo como parte de un plan maestro. Así que decidió que lo mejor era dejarla con su propia idea de las cosas y no tratar de convencerla de lo contrario, ya que un hombre de verdad nunca daba explicaciones. Pero en eso Lindsay intervino de manera sorpresiva sus pensamientos, afirmando que poseía un verdadero talento para los negocios, ya que en poco tiempo la empresa que había fundado había alcanzado logros impresionantes. Al mismo tiempo, Men concluyó su informe mencionando que el regreso del lobo solitario al juego solo sería posible bajo una única condición. Por supuesto, todos los presentes estaban ansiosos por conocer cuál era esa condición. A lo que Meng aclaró que esto solo ocurriría si el lobo solitario contaba con reservas de varios cientos de miles de millones en sus cuentas, cosa que era imposible. Cuando Jung escuchó esto, no pudo contener la risa y le pidió a Meng que dejara de hacer bromas, ya que todo podía suceder. El señor Wei, por su parte, se dirigió a Jian para preguntar si la mujer que estaba dando el informe era su secretaria. A lo que Jian de inmediato le preguntó cuál era el motivo de su interés, lo cual este expresó su sorpresa por el mal olor que emanaba de ella, ya que siempre había creído que solo las personas más atractivas formaban parte de la familia Lung. Y seguidamente hizo un comentario que aterrorizó por completo a Meng, ya que este señor le pidió que se quitara las vendas de la cabeza para que todos pudieran ver su belleza. Lo cual ella de inmediato trató de pedir ayuda a Jian, pero él ya estaba pensando en que le resultaría más beneficioso, reconociendo que en el futuro tendría que trabajar a la mano con el señor Wei. Así que con una expresión severa le dio la orden de cumplir la solicitud del señor Wei, lo cual esto dejó completamente en shock a Meng, ya que nunca pensó que el señor Jian apoyaría esa decisión. Así que intentó nuevamente evitar la vergüenza, rogándole que reconsiderara sus palabras, pero él ya había levantado la voz, insistiendo en que le estaba dando una orden. Es así como con manos temblorosas y entre lágrimas, comenzó a quitarse las vendas de su cabeza. Cuando finalmente terminó, todos vieron la terrible cicatriz que tenía en su frente. En ese instante, el señor Wei expresó desprecio al decir que en lugar de una mujer hermosa, había visto un monstruo en vivo y en directo, y rápidamente le ordenó que se alejara de su vista. Al escuchar estas palabras de desprecio, y ver cómo su amo, a quien respetaba y honraba mucho, no la defendió, entendió que era el momento de abandonar esa sociedad, así que procedió a retirarse. Y mientras se alejaba poco a poco, Jian en silencio la observó y mencionó que la herida de Meng era severa y que la cicatriz sería para toda su vida, por lo que ya no tenía valor para él. Los demás asistentes a la reunión se mostraron aún más crueles, ya que no paraban de llamarla monstruo. Mientras tanto, en la mansión de Chen Yuan, Lindsay estaba intentando persuadir a Merlin para que salieran a divertirse, pero ella se negó rotundamente, mencionando que su hermano le había dicho que después de las 11 de la noche solo mujeres de mala reputación frecuentan los bares. Al escuchar esto, Lindsay le preguntó si acaso no estaba aburrida de estar todo el tiempo metida en casa, pero Merlin negó esto, afirmando que disfrutaba pasar tiempo con su hermano. Sin embargo, la conversación entre las chicas fue interrumpida por una inesperada llamada en la puerta. Al abrir la puerta, Lindsay y Merlin encontraron a Meng de regreso, y la hermana de Chen Yuan se mostró muy complacida de verla.
De inmediato notó que Meng estaba más pálida de lo habitual y le preguntó si se encontraba bien. Pero a pesar de su evidente agotamiento y malestar, Meng respondió en un susurro que estaba todo en orden. Sin embargo, Merlin percibió que su amiga no estaba siendo completamente sincera y la ayudó a entrar en la habitación. Pero Lindsay por otro lado tenía una actitud muy distinta hacia Meng, ya que según Chen Yuan ella era una espía, así que creía que no debería estar aquí por traidora. Sin embargo, Merlin, preocupada por Meng, le mencionó que su hermano había solicitado que se guardara una porción de otro exquisito plato para ella. A lo que ella incrédula incluso le preguntó a Merlin si había oído bien y sin dudarlo comenzó a disfrutar de la deliciosa comida preparada por el prota. Y en ese momento al darse cuenta de que Chen Yuan la veía como una persona y no solo como un instrumento, Meng no pudo evitar derramar lágrimas sobre la comida. A lo que Merlin al notar su llanto, le prometió que se encargaría de contarle a su hermano para que se encargue del sujeto que la lastimó. Mientras tanto el sistema enviaba mensajes tras mensajes a Chen Yuan informándole del creciente aprecio de Meng hacia él, y en eso ella le preguntó a su hermana dónde podía encontrarlo, a lo que ella respondió que ya se había ido a descansar. Lo cual esto sorprendió a Meng ya que era demasiado temprano, pero Merlin le explicó que Chen Yuan había estado extremadamente ocupado y cansado, por lo que deseaba estar solo para calmarse. Y es así como el cansado de Chen Yuan en ese momento se encontraba jugando videojuegos y disfrutando de una rica Coca-Cola. A pesar de la situación, las palabras de Merlin parecían tener sentido para Meng, quien sabía que muchos empresarios estaban interesados en eliminar al lobo solitario, y pensaba que ahorita él estaba pasando por un estado muy fuerte de ansiedad. Y a pesar de esto él la trataba como parte de la familia y encima se aseguró de que le guardaran algo de comida, y como en ese momento sentía que no era digno de él, su favorabilidad aumentó mucho más alcanzando así los 65 puntos. Al día siguiente, Qianmu llamó a Yuki para contarle que había estado trabajando sin parar durante toda la noche, pero había logrado obtener información relevante sobre Meng, la cual administraba la empresa Casas El Santuario, donde el hallazgo resultó ser bastante intrigante, ya que tras graduarse con honores de la universidad, Meng había comenzado a trabajar en Wall Street y en solo 2 años acumuló una notable experiencia en el sector financiero, lo que la llevó a unirse con éxito a la compañía Estrella Gigante. Este nombre le resultaba muy familiar a Yuki, quien rápidamente recordó que la empresa pertenecía a la poderosa familia Lung, y en ese momento Qianmu pensó que al igual que las empresas de Chen Yuan, esta compañía también estaba involucrada en la producción de películas. Y al unir todas las piezas del rompecabezas, en ese instante ambas se dieron cuenta que Meng no era otra que un espía al servicio de la familia Lung. Al comprender de inmediato que esto estaba detrás de los problemas de Chen Yuan, Yuki intentó avisarle de inmediato sobre la infiltración, pero la llamada no tuvo éxito ya que el teléfono del prota estaba apagado. Tras varios intentos fallidos procedió a llamar a Kim Bing-sue para preguntarle cuál era la nueva dirección del prota, sin embargo al no obtener nada procedió a contarle todo lo sucedido, la cual al enterarse de que un espía enemigo había infiltrado el equipo de su querido, se comprometió a acompañarlas para descubrir al intruso. Y como Ruoyu conocía la nueva dirección de Chen Yuan, se unió al grupo al enterarse del espía y se ofreció a acompañarlas. Es así como las 4 mujeres del prota se prepararon ansiosas para salvar a su querido. Luego de esto al despertar, este se dio cuenta de que se sentía mucho mejor después de una buena noche de descanso. Pero de repente el aroma de comida recién preparada llegó a sus sentidos. Al entrar en la cocina, no podía creer lo que veían sus ojos, ya que Meng estaba preparando el desayuno. Y como ella no había notado la llegada del prota, por lo que él tuvo que saludarla para llamar su atención. De inmediato al oírlo Meng se volteó hacia él sonriendo, y le devolvió el saludo y lo invitó a sentarse a la mesa. El prota apreciaba su actitud amable y aceptó con gusto la invitación para desayunar, y es así como mientras ambos se sentaban frente a frente disfrutando de la comida, Meng pensó para sí misma que probablemente a Chen Yuan no le importaba en absoluto su apariencia actual. Y pensando sobre la situación se dio cuenta de que había malinterpretado la personalidad del prota. Al mismo tiempo Chen Yuan observaba a su asistente, preocupado por el impacto que su lesión podría tener en su autoestima. Y como con la ayuda del sistema había adquirido habilidades médicas y estaba trabajando en una pomada que podría ayudar a Meng, se preguntaba cómo se comportaría ella una vez que recuperara su antigua belleza. Pero de repente en eso ella le preguntó qué pasaría si en algún momento hiciera algo malo. A lo que éste le respondió sin titubear que dependería de las circunstancias,
pero le dejó en claro que en caso de que su asistente sufriera pérdidas económicas o comerciales, no la culparía en lo absoluto. Al escuchar estas palabras, Meng pensó en qué sucedería si Chen Yuan descubriera que ella era una espía y que había ayudado a organizar su ruina, y se preguntaba si la perdonaría. Sin embargo, fueron interrumpidos por las demás chicas que se unieron a la mesa, y en eso Merlin notó que la comida olía delicioso. A lo que Meng se levantó con una sonrisa y les aseguró que había preparado el desayuno para todos, invitándolas a disfrutar de la comida en paz. Pero la hermana de Chen Yuan muy alegremente le aconsejó que no se esforzara demasiado, ya que aún no se había recuperado completamente, y es así como se fue a servirse el desayuno con Lindsay pidiendo también una porción. Luego de unos minutos, todos se encontraban sentados disfrutando del desayuno preparado por Meng. Sin embargo, la comida fue interrumpida por unos fuertes golpes en la puerta. Y fue Lindsay la primera en expresar su descontento por la visita inoportuna, a lo que Merlin sugirió que podrían ser Ruoyu, ya que recientemente había recibido una llamada preguntando por la nueva dirección. Lo cual Meng al escuchar esto preguntó a quién se refería, a lo que Merlin le explicó que era una amiga del prota, quien decían tener información crucial sobre una espía que se había infiltrado en la empresa de su hermano. Al escuchar esto Meng no pudo evitar alarmarse, mientras que Merlin se levantó de la mesa y se dirigió hacia la puerta principal, y pronto se encontró con 4 mujeres elegantes. A lo que Merlin, con una actitud respetuosa, las invitó a entrar y les pidió que se presentaran, pero en eso notó que todas parecían extremadamente preocupadas. Sin embargo, Ruoyu cortó las formalidades, mencionando que la situación era muy urgente y que necesitaban hablar con Chen Yuan de inmediato. Lo cual Merlin les informó que su hermano y los demás estaban desayunando y ofreció llevarlas a la cocina. En menos de un minuto, todas ellas estaban ya en la mesa del desayuno, donde todas fijaron sus miradas en Meng, quien estaba sentada de espaldas. Mientras tanto, Qianmu se acercó a Chen Yuan, colocando unos documentos frente a él y afirmando con seguridad que Meng era una agente encubierta de la familia Lung, lo cual el prota al revisar el informe, se sorprendió al ver el nivel de educación y experiencia laboral de Meng, y mientras la observaba pensó que era impresionante tener tales habilidades a su edad. Pero Qianmu continuó diciendo que Meng había llevado a la quiebra a propósito la compañía de Chen Yuan y había pasado toda la información a sus adversarios. De inmediato Merlin al escuchar esto también revisó las pruebas presentadas y no podía creer cómo Meng, quien había llegado a ser casi parte de su familia, fuera en realidad un espía. Sin embargo, Lindsay no estaba sorprendida en absoluto, ya que Chen Yuan había sido el primero en decirle que Meng era una espía, lo cual reflejaba que era la única mujer en quien más confía. Los documentos obtenidos por Qianmu también fueron revisados por Sun Jin, quien se dio cuenta de que la segunda empresa de Chen Yuan era en realidad su gran ventaja, algo en lo que la espía no había pensado. Y en eso Meng, con la cabeza agachada, tomó la palabra confirmando que había sido enviada para infiltrarse en el equipo del lobo solitario. Tras escuchar esto, Chen Yuan dejó los documentos y se levantó abruptamente de la mesa y procedió a acercarse a Meng, quien estaba visiblemente afectada por la situación, pidiéndole que hablaran en privado. Mientras los demás observaban en silencio, Merlin no pudo contener más sus emociones y comenzó a llorar, lamentando haberle contado cosas a Meng sobre su hermano, las cuales aparentemente solo habían causado daño. Sin embargo, se calmó cuando Lindsay le explicó que Chen Yuan ya sabía desde hacía tiempo que Meng era un espía, lo cual esto dejó completamente en shock a todas. Y de inmediato Ruoyu, muy enfadada, le preguntó por qué entonces Chen Yuan había puesto a Meng a cargo de la empresa y le había confiado sumas tan grandes, a lo que Lindsay de manera grosera le respondió que no tenía que dar explicaciones a alguien que apenas conocía. Y si se comportaba de esa manera, era porque sospechaba que todas estas mujeres estaban interesadas en Chen Yuan, por lo que prefería mantener cierta distancia. Y en ese instante hubo una gran tensión entre ambas, y como ya no podían contener más su ira, no dudaron en agarrarse a trancazos. Sin embargo, fue Sun Jin quien intervino, y explicó que las acciones de Chen Yuan le parecían claras y estaba dispuesta a aclarar la situación. Al mencionar que las áreas de las compañías Casas el Santuario y Ataque a la Luna compartían fronteras, Ruoyu exclamó de repente que comprendía todo, ya que Ataque a la Luna, la segunda compañía, no era propiedad de la familia Ling, sino también de Chen Yuan. Y no pudo evitar sorprenderse al descubrir que el prota había ideado una estrategia brillante para eliminar a sus enemigos de un solo golpe, y ahora este hombre la parecía más fuerte que nunca. De inmediato todas las chicas coincidieron en que Chen Yuan era sin duda un verdadero genio.
Y en ese momento Qianmu se dio cuenta de que habían expuesto a Meng innecesariamente, ya que quienes la respaldaban descubrirían todo. Sin embargo, Yuki la tranquilizó, sugiriendo que si Chen Yuan estaba hablando con Meng, probablemente tenía algún plan en mente. Al escuchar esto, Qianmu se relajó un poco, y Yuki pensó que el prota nunca dejaba de sorprenderla. Aunque su comportamiento a veces parecía imprudente, siempre salía victorioso de cualquier situación. Esto la llevó a preguntarse si quizás todos eran solo peones en su gran estrategia. Mientras tanto, en el patio, Meng se disculpó con Chen Yuan por haber irrumpido en su vida y haber destruido lo que él había construido, y explicó que dado que todos tienen su propio jefe, ella no tuvo otra opción más que obedecer. Sin embargo, el prota, con una actitud despreocupada, le aseguró que ya estaba al tanto de todo lo que había sucedido desde un principio, lo cual esto dejó muy sorprendida a Meng y pidió más detalles, a lo que éste le reveló que sabía por qué lo había hecho y quién la había enviado, pero le dijo que eso no importaba. Y de repente le preguntó si recordaba lo que le había dicho hoy cuando estuvieron solos en la mesa, ya que si lo que ella había hecho estaba relacionado con negocios o dinero, él estaba dispuesto a perdonarla incondicionalmente. Al escuchar esto, Meng quedó totalmente impactada, ya que al hombre a quien había traicionado le estaba dando una segunda oportunidad, y mientras el prota le decía que una promesa era una promesa, el sistema reportaba un aumento en el nivel de favorabilidad de 20 puntos hacia el anfitrión. Ella intentó responder, pero Chen Yuan la interrumpió, elogiando sus habilidades y ofreciéndole unirse completamente a su equipo. Meng estaba completamente abrumada por la emoción y trató de objetar, pero él no le dio la oportunidad, interrumpiéndola nuevamente para decir que realmente la necesitaba a su lado. Y terminó su discurso con la promesa de que juntos podrían conquistar el mundo, y es así como dicho todo esto procedió a retirarse, mencionándole a Meng que continúe con su buen trabajo. Ante estas palabras ella quedó muy sorprendida, y mientras observaba al prota alejarse no podía creer que él la había perdonado de manera tan sencilla. Unos segundos después, quedó completamente en shock al ver que otros $30.000 millones se habían sumado a su cuenta, junto con un mensaje que indicaba que esa sería su próxima tarea para la semana. Abatida por todo esto, ella se desplomó en el suelo y no pudo evitar romper en llanto, sin entender por qué Chen Yuan era tan generoso con ella a pesar de que lo había traicionado, y al mismo tiempo su nivel de favorabilidad alcanzó los 93 puntos. Mientras tanto, nuestro prota, revisando los mensajes del sistema sobre el incremento en el nivel de favorabilidad de la espía, pensó que había tenido bastante con esta chica, ya que aunque ya había perfeccionado su habilidad como actor, si el dinero no le impresionaba entonces intentaría alcanzar el nivel mínimo requerido de otra forma. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje de Meng, quien se disculpó con él diciendo que no podía traicionar a la familia Lung. Lo cual Chen Yuan, al leer esto, concluyó que ella estaba claramente confundida y no sabía qué hacer a continuación, ya que le estaba hablando del corazón y no estaba pensando con la cabeza. Pero ella quedó muy desconcertada al recibir el mensaje del prota, donde le decía que todo estaba en el pasado y que no le estaba pidiendo que traicionara a la familia Lung, sino que se una a su equipo para que le ayudara a gastar todo el dinero que sea necesario. Al repetir todas estas palabras, Meng de repente pensó que el prota quería que ella espíe en la casa de la familia Lung por él, pero no sabía qué hacer a continuación. Al regresar a casa, lo primero que Chen Yuan notó fueron las miradas admirativas de todas las chicas hacia él. Sin embargo, no comprendía del todo qué había sucedido, e incluso se sintió bastante intimidado, especialmente porque Qianmu, a quien apenas conocía, lo miraba de esa manera. Y de repente en eso el sistema le notificó que el nivel de favorabilidad de Qianmu había alcanzado el límite mínimo requerido. Y es así como el prota, muy sorprendido porque olvidó que ella también estaba atada al sistema, recibió 25 puntos de mejora, junto con una nueva habilidad de hacker, y además de obtener una gran cantidad de dinero. Y es así como en ese momento Chen Yuan sintió que todo su cuerpo se llenaba de mucha información, pero al mismo tiempo comenzó a sentirse muy mareado. En eso el sistema emitió una advertencia indicándole que debido a la activación excesiva de habilidades, su cuerpo estaba al límite y necesitaba fortalecer sus atributos mentales para aliviar el estrés, lo cual dejó a nuestro prota en shock. Pero fue en ese momento cuando comprendió por qué se sentía constantemente cansado, ya que mientras que una persona común desarrolla una o dos habilidades a lo largo de su vida, él ya poseía muchas. Luego se centró en su nueva admiradora, y se sorprendió al descubrir su talento en hacker en alto nivel.
Sin embargo, decidido a no retrasar más el asunto, Chen Yuan ordenó al sistema que destinara 50 puntos de mejora al desarrollo de su energía clave interna, y en cuestión de segundos la mejora se completó y el prota sintió un cambio radical en sí mismo. Su mente se convirtió en una especie de supercomputadora, capaz de calcular instantáneamente los parámetros de cualquier objeto que entrara en su campo de visión. Asombrado por sus nuevas habilidades, el prota se preguntó si así era como veían el mundo los genios. Pero en ese momento repentinamente Qianmu se disculpó por haber interferido en sus planes, ya que pensaba que lo había arruinado todo con Meng. Sin embargo, Chen Yuan le respondió que no había sido nada grave, ya que al final igualmente se sabría que ella era una espía, pero al mismo tiempo les pidió a todas las chicas que no tuvieran prejuicios hacia Meng, y que actuaran como si nada hubiera pasado. Esto dejó a la mitad de las chicas muy asombradas, mientras que la otra mitad estaba reventando de la ira. Sin embargo, solo Qianmu mantuvo la calma, ya que se dio cuenta que Chen Yuan estaba tratando de convertir a Meng en un agente doble para que se infiltre en la casa de la familia Lung. Y esta gran jugada del prota le gustó tanto que comenzó a desarrollar sentimientos profundos por él, mencionando que este era el hombre de sus sueños. Un instante antes, Meng al aproximarse a la puerta escuchó a Chen Yuan pidiendo a todos que actuaran como si nada hubiera ocurrido. Al abrir la puerta con cautela, escuchó al prota referirse a ella como su asistente y alguien crucial para él, y quedó sorprendida al ver cómo este hombre la defendía frente a las demás chicas agresivas, y mentalmente concluyó que él era la persona más honorable que había conocido, alguien que sin duda merecía la lealtad de los demás. Poco después Meng había recogido todas sus cosas y se encontraba frente al prota fuera de la mansión, y como éste quería llevarla, ella le aseguró que no se preocupara, ya que ella misma llamaría a un taxi, pero Chen Yuan le insistió en que podía quedarse y vivir en su casa mientras trabajaba en su equipo. Sin embargo, ella respondió que aunque él la aceptara tal como era, eso no garantizaba que los demás también lo hicieran. Y en ese momento Lindsay y Merlin estaban observando la despedida, y Merlin pensó que su hermano había traído a la espía a su lado y ahora la enviaba a una misión. Y le dijo a su amiga emocionada que probablemente al regresar Meng sería castigada por su fracaso. A lo que Lindsay, al darse cuenta de que Meng no conocía los verdaderos planes de Chen Yuan, sabía muy bien que cuando el plan del prota se revelara toda la culpa recaería en Meng, lo que ocasionaría que la familia Lung la eliminara. De inmediato ambas chicas coincidieron en que el plan del prota era realmente impecable, pero en eso Lindsay sacó su celular y llamó a su hermano para contarle de los eventos sumamente interesantes que acababa de presenciar en la casa de Chen Yuan. Durante la conversación, se refirió a Chen Yuan con tanto cariño que su hermano quedó sorprendido y al mismo tiempo muy enojado, y pensó que si esto seguía así pronto su hermana estaría esperando un hijo del lobo solitario. Así que muy furioso la reprendió diciéndole que dejara de pasar tanto tiempo con Chen Yuan, y le recordó que pronto tendría que ingresar a la universidad, así que le exigió que volviera a casa. Sin embargo, ella no le hizo caso en lo absoluto, afirmando que había logrado mucho en ese tiempo y que también era una genia en los negocios. Y en ese momento Merlin y Lindsay estaban siendo observadas por Yuki, quien le preguntó a Ruoyu si conocía a esas dos niñas, a lo que ella le explicó que la de la izquierda era la hermana menor de Chen Yuan, a quien él había encontrado recientemente, y que la otra chica era la hija menor de la familia Ling. De inmediato el nombre de Lindsay impresionó a Yuki, quien sabía que esta era una de las familias más adineradas e influyentes de la ciudad de Seúl. Y no pudo evitar sentirse furiosa de que dos mujeres convivan con el prota, así que decidió examinar de cerca tanto a su competencia como a la hermana menor. Es así como mientras se acercaba poco a poco junto con Kim Bing-sue y Qianmu, se presentó como la directora de transmisiones en vivo El Resplandor y amiga íntima de Chen Yuan. Y como todas eran amigas del prota, Yuki propuso intercambiaran contactos. En eso cuando el prota volvió quedó muy sorprendido, ya que todas ellas estaban conversando entre sí y compartiendo información de contacto, así que se preguntó cuánto fue que se volvieron tan íntimas. Además Yuki le mencionó a Lindsay que ya le había enviado una invitación para su grupo de chat general, sin embargo la formación de este grupo no era del agrado del prota, ya que ahora todas estarían en contacto. Mientras tanto Meng había llegado a la mansión de su jefe, donde Jian le aseguró que no debía tomarse tan en serio lo sucedido el día anterior, ya que el señor Wei y el señor Tianxin eran sus socios y no podía decepcionarlos. Además añadió que aunque la había ofendido, había invitado al mejor cirujano plástico para que trabajara en su cicatriz, lo cual ella con una actitud muy sumisa aceptó su ayuda y agradeció el cuidado y la atención.
Luego Hyun le preguntó por qué había llegado tan repentinamente, a lo que Meng explicó que había sido descubierta por la mañana por el lobo solitario, y por lo tanto ya no podía quedarse en su casa. Al escuchar estas palabras Hyun quedó muy sorprendido, ya que el lobo solitario simplemente la había dejado ir sin buscar represalias. Ella continuó diciendo que el lobo solitario no solo no actuó en su contra, sino que incluso le ofreció unirse a él. Sin embargo, ella rechazó su oferta, a lo que Hyun, aún impactado con sus palabras, preguntó cómo había reaccionado el lobo solitario ante su partida, lo cual Meng respondió que se mantuvo completamente tranquilo, pues sabía cómo controlar sus emociones. Además agregó que Chen Yuan ya sabía desde el principio que ella era una espía, lo cual esto hizo que Hyun se levantara abruptamente de un salto y preguntó inmediatamente bajo qué nombre estaba registrada oficialmente la empresa Casas El Santuario. Cuando su secretaria le dijo que estaba a nombre de la hermana menor del lobo solitario porque no quería que se registrara a su nombre, Hyun se dio cuenta de que todo era una trampa, así que ordenó inmediatamente traer un mapa y conectar la llamada con Jung. Mientras esperaba la respuesta, otra de sus asistentes le informó que otra empresa llamada Ataque a la Luna, la cual era propiedad de la familia Link, estaba comprando terrenos en la misma área. En ese mismo instante Jung quedó desconcertado al recibir una llamada de Hyun, pero tras contestar muy alegremente, Hyun lo saludó muy furiosamente que casi le revienta los tímpanos, y comenzó a acusarlo de traidor y trabajar con el lobo solitario para conspirar en su contra. Cuando Jung pidió explicaciones del por qué lo llamaba traidor, Hyun gritó aún más fuerte, exigiendo que dejara de actuar, ya que ya sabía muy bien que Ataque a la Luna era una empresa de la familia Link. Estas palabras dejaron igualmente sorprendido a Jung, el cual explicó que no había ninguna empresa llamada Ataque a la Luna registrada por su familia y prometió investigar a fondo el asunto. Lo cual Hyun, aún furioso, le dio un plazo de 8 horas para resolver el problema, advirtiéndole que si no la pagaría muy caro. Bueno, mi querida gente, les saludo a su amigo Slayer Resumen, espero que se encuentren muy bien. Aquí les dejo mis redes sociales para que vayan a seguirme, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.